¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Reaparece en la pantalla de TV Ciudad MBD Noticias, edición central. ¿Cómo andás, Julieta? Muy bien, Martín, muy contenta. Viernes y además con novedades, hay lluvia, cosas de que estuvimos hablando a lo largo de toda la semana. Sí, la verdad es que se instaló, digamos, un tiempo lluvioso bastante frío para esta época, que contrasta fuertemente con lo que pasó hasta hace 2, 3 días, ¿no? Veremos qué pasa en materia de lluvia. Va a ser uno de los temas de hoy. Es verdad. Y también viernes y en las puertas del carnaval. Además, y también tendremos esa parte de la agenda, pero empezamos por otro asunto, porque los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas ajustan detalles para habilitar la futura importación de frutas y verduras debido a la sequía, justamente. El ministro Fernando Matos dijo que se buscará dar transparencia al sistema de importación para alcanzar un precio justo, abastecer el mercado y no liquidar al sector productivo local, o sea, al sector productivo nacional. Según pudo saber MBD Noticias, la cartera ya habilitó la importación de zanahorias por un periodo de un mes en respuesta a un pedido de productores y productoras locales que sufrieron perjuicios por la sequía y no estaban pudiendo responder actualmente a la demanda. Vamos a repasar otros asuntos también en esta, la última edición de la semana de MBD Noticias. Veamos los títulos. La visita de Gustavo Leal al padre de Alejandro Astesiano sigue generando cruces entre el gobierno y la oposición. La Institución Nacional de Derechos Humanos emitió una nueva resolución sobre el proyecto Neptuno. Recomendó liberar información sobre la iniciativa y diseñar un plan de participación pública. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, cuestionó en el Parlamento las observaciones del Tribunal de Cuentas por licitación de escáneres en la aduana. El diputado sin partido, Eduardo Lust, criticó a la gestión de la ministra Irene Moreira porque no consiguió sacar a nadie de los asentamientos. La justicia dispuso el procesamiento sin prisión del médico militar Ricardo Rebetea por las torturas contra expresos políticos en el batallón de infantería de Salto. Ricardo Percivale apelará a la decisión. El Tribunal de Apelaciones revirtió la absolución de Ángel Cachila Moreira y lo condenó a 8 años de prisión por el encubrimiento del homicidio de Lola Chomnales. Los presidentes de Venezuela y Colombia reactivaron un acuerdo comercial que estaba trunco desde hace 4 años debido a la ruptura de relaciones bilaterales. Amnistía Internacional concluyó que las poblaciones indígenas y campesinas de Perú recibieron la mayor violencia y represión en las manifestaciones que empezaron en diciembre pasado. La Cámara de Turismo augura una semana de carnaval con muy altos niveles de ocupación ambos fines de semana y caídas estrepitosas de lunes a viernes. Pueden vernos también en tvciudad.uy, otra forma de seguir la información que diariamente aporta MBD Noticias en todas sus ediciones y también el resto de la programación de TV Ciudad. Vamos a repasar los móviles de esta jornada con Julieta Núñez Tomás. Muchas gracias, Martín. Así es, hoy con 3 móviles desplegados en la ciudad. Comenzamos con Mariana Abreu, lo decíamos hace unos minutos nada más, semana de carnaval, se aproxima. Mariana, estás allí en Tres Cruces, comentanos cómo se está viviendo este momento. ¿Cómo andan, compañeros? Buenas tardes. Así es, nos vinimos a la terminal de Tres Cruces para ver cómo se está dando este movimiento de buses, entradas, salidas en el marco de la previa del feriado de carnaval. En un ratito nada más vamos a estar conversando con Pablo Sarabí, quien es el jefe de la torre de control de aquí, la terminal, que ya nos adelantó que hay más movimiento que el año pasado en la misma fecha, pero que todavía no recuperamos los niveles anteriores a la pandemia. En un ratito vamos a estar ampliando esta información. Será muy interesante desarrollar esto que comentabas. También se encuentra Martín Duarte para hablar del pronóstico del tiempo, lo que podemos esperar ahora con estas lluvias y este frío. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Julieta? Buenas noches para vos, para Martín por allá. Sí, en este instalado inviernillo en pleno verano, porque en la jornada de hoy tuvimos mínimas aquí en Montevideo de 11 grados sobre las 6:45 de la mañana. Es decir que de la ola de calor del pasado domingo bajamos prácticamente 30 grados en un fenómeno que ha sido catalogado por distintos meteorólogos como histórico. De hecho, en Paysandú se registró sobre las 7 de la mañana 9,5 grados apenas de temperatura mínima. Actualmente tenemos 17 grados de temperatura, hay rachas de vientos importantes, sobre todo en zona portuaria, que alcanzan los 70 kilómetros por hora. En minutos estaremos desarrollando, cuánto se va a instalar este frío, en particular donde han sido reportados también episodios de granizo en la jornada de hoy. Lo estaremos conversando con el director de Nimbus en minutitos nomás para que nos dé su panorama de aquí a futuro. Gracias, Martín. Esperamos ese contacto. Otro de los temas de esta semana fueron los incendios, en particular incendios en Elisa, y por eso vamos a establecer contacto con Macarena Vico, que va a desarrollar información al respecto.
Así es, Julieta, buenas tardes para vos y para Martín. Sí, este lunes pasado un incendio forestal en la zona de la colonia Berry obligó a que 120 adolescentes que están allí internados debieran ser derivados a Montevideo a 3 centros. De esos 7 que fueron derivados, 5 ya volvieron a la colonia Berry y 2 deben aún ser trasladados una vez que hayan sido reparados algunas cuestiones que tienen que ver con UTE, OCE y el propio INISA en cuanto a la infraestructura del lugar. Más adelante vamos a estar hablando con Andrea Venosa, directora del Frente Amplio por el INISA, donde va a desarrollar un poco más en qué está esta situación, además de hablar sobre la necesidad de un plan de contingencia para actuar ante estos casos. Gracias, Macarena. La reunión del referente en materia de seguridad del Frente Amplio, Gustavo Leal, con el padre del ex custodia presidencial, Alejandro Astesiano, sigue generando repercusiones. Habló la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, habló el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado. A ver qué se dijo. Este señor no fue a comprar ticholos al Chuy, ¿no? Este señor obviamente fue a hacer alguna otra cosa que espero que la justicia indague hasta el fondo. Es una iniciativa personal de Leal y creo que tiene derecho a tenerla. Igual no me quiero distraer en ese caso, ni creo que nos tengamos que distraer, porque lo grave es lo otro, ¿no? Lo grave es que un día sí y otro también nos vamos enterando de verdaderos disparates, ¿no? Y ahora tema de portada. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, decidió en las últimas horas habilitar la importación de zanahorias para 8 emprendimientos productivos que se han visto perjudicados por la sequía en los últimos tiempos. La decisión, que es excepcional y hace años que no se tomaba, es por el momento solo va a ser para las zanahorias porque en otras frutas y verduras hay abastecimiento. La posibilidad de importar alguna fruta o verdura estaba en la mesa desde hace algunos meses, cuando se empezó a prever que este verano la sequía traería mayores consecuencias que en años anteriores. La importación en este sector es compleja, ya que de no controlarse puede ser muy perjudicial para la producción nacional. Así lo explicó esta mañana Fernando Matos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que estuvo en reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas para ajustar los términos de las importaciones. Matos señaló que hay que considerar todas las variables, alcanzar un precio justo, abastecer al mercado y no liquidar al productor nacional. Nicolás Chiesa, director general de la granja de esta cartera, dijo a MBD Noticias que la decisión de habilitar 8 licencias de importación se tomó luego de varias reuniones con los productores de zanahorias. Ellos están muy preocupados porque están perdiendo su cadena comercial y su actividad, y fue una decisión del ministro y del ministerio de apuntalar y ayudar a los productores que pudieran mantener su actividad, que pudieran mantener sus clientes, que en definitiva no se cortara su cadena, porque luego retomar una vez que se pierde es muy difícil. Por eso se los está acompañando y ayudando a hacer los contactos para que ellos mismos, en definitiva, puedan en algo apuntalar su comercio trayendo zanahoria del exterior. Para tener una idea, que no va a compensar la pérdida. Una hectárea de zanahoria te produce unos 50.000 kilos aproximadamente de zanahoria. 50.000 kilos son 2 camiones que tendrían que venir del exterior para cubrir una hectárea de zanahoria. Y hoy, por ejemplo, están pensando en traer 5 viajes, así que estamos pensando en lo que producirían 2 hectáreas y media de zanahoria. Y cualquier productor de esto tiene 20, 30, 40 hectáreas. Cambiamos de tema, si te parece, Martín, porque la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, hizo referencia a la visita del referente de la seguridad frente amplista, Gustavo Leal, al padre Astesiano. Sí, y dijo que el Frente Amplio no tuvo nada que ver con el hecho. Primero quiero decir que lo que hizo Leal, con quien no he hablado, es una decisión personal en la que el Frente Amplio no tuvo nada que ver. Eso me parece importante y sí me parece bien que cuando, no conozco el caso en detalles, pero me parece bien que cuando alguien tiene una iniciativa personal tenga derecho a tenerla, ¿verdad? Es una iniciativa personal de Leal y creo que tiene derecho a tenerla. Igual no me quiero distraer en ese caso, ni creo que nos tengamos que distraer, porque lo grave es lo otro, ¿no? Lo grave es que un día sí y otro también nos vamos enterando de verdaderos disparates, ¿no? Mandar seguir, amenazar a estudiantes y a docentes,
ya ni me acuerdo, hay que ponerse a hacer memoria de todos los audios a los que hemos tenido acceso, y es tan grande la montaña de disparate que tenemos que sentarnos a hacer un minuto de reflexión para ver todas las cosas que hay, ¿no? Así que me parece que no hay que distraerse de eso. ¿Le sorprendió que se haya cerrado este caso Astesiano? Yo espero que no sea un cierre, porque me parecería grave que fuera un cierre. Que tenga una sentencia el señor, bueno, es una definición de la justicia, pero me imagino que con todo lo que ha habido en el camino no se cierra la investigación de todos los flancos abiertos en este tema, ¿verdad? Y desde el Frente Amplio también habló de este tema justamente el ex vicepresidente de la República, entre otros cargos, Danilo Astori, que dijo que Leal cometió un error muy grande al visitar al padre de Astesiano. Es así, dijo que esto contribuyó a confundir las cosas en la discusión pública sobre el caso. Otra persona que habló sobre esto es el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Sí, que pidió una investigación profunda. Que no había, este señor no fue a comprar ticholos al Chuy, ¿no? Este señor obviamente fue a hacer alguna otra cosa que espero que la justicia indague hasta el fondo, porque se está confirmando que en esto, obviamente además de otras cosas, hay un operativo político notorio. Y tenemos alguna repercusión política más. Es verdad, dentro de la coalición, Manini Ríos dijo a La Diaria que los casos Astesiano y Marcet van en contra de la coalición de cara a 2024. Efectivamente, fue otra de las repercusiones generadas en las últimas horas sin perjuicio de la situación de Leal de la que hablamos. Y seguimos de alguna forma en tema porque el senador frente amplista Charles Carrera dijo que hay pruebas de que existe un esquema de corrupción en torno al gobierno e hizo hincapié en un audio en el que Astesiano le reclama dinero a un empresario a cambio de la adjudicación de una obra. El legislador opositor agregó que es preciso que la justicia establezca quién es el jefe, expresión usada por el ex jefe de custodia en esta conversación. Los diálogos conocidos ayer ocurrieron entre el 24 de agosto y el 19 de septiembre de 2022. Allí Astesiano menciona la posibilidad de llevarse 5% si el negocio se concretaba. Tomamos conocimiento de involucramiento de Astesiano en temas de tráfico de influencias, es decir, ofreciendo licitaciones a personas, habla del jefe. Nosotros tenemos que saber quién es el jefe. Hay un involucramiento del entorno del presidente de la República. Ayer se vuelven a mantener comunicaciones con el secretario privado del presidente de la República, Nicolás Martínez. El senador opositor entiende que en el acuerdo abreviado hay una comprobación de un sistema de corrupción. Mirando el vaso medio lleno, con esa preocupación y esa sorpresa que nos tomó este acuerdo abreviado, acá lo que hay es que se confirmó lo que decíamos desde un principio, que desde la torre ejecutiva existía una asociación para delinquir en el cuarto piso, porque en definitiva hay un fallo judicial que así lo establece. Pero después lo otro es que siguen surgiendo informaciones, hay otras causas que están abiertas, por ejemplo hay una que nos involucra al senador Vergara y a mí, que fuimos víctimas de espionaje. El estado del tiempo es noticia y por eso volvemos a contactarnos con el periodista Martín Duarte, que va a realizar una entrevista justamente sobre este tema. Así es, Julieta. Estamos visitando al meteorólogo Juan Luis Pérez, director de Nimbus, justamente para estar hablando de lo que ha pasado. Cómo describir este fenómeno que ocurrió en pocas horas, decíamos, el pasado domingo con una ola de calor y prácticamente una baja de 30 grados. Bueno, Juan, un gusto tenerte por aquí nuevamente. ¿Cómo explicamos a los televidentes lo que ocurrió en apenas días, no? Bueno, es una prueba de supervivencia para los uruguayos. Pasamos de máximas que habían pasado los 35 grados hace 40 horas atrás a tener hoy mínimas por debajo de los 2 dígitos, que fue realmente una sorpresa. Fue un frente polar que se coló, teníamos un bloqueo con un sistema de alta que finalmente cedió espacio. Había tenido varias oportunidades, otros frentes en episodios anteriores y no habíamos tenido la suerte, porque es una suerte en definitiva, que se dieran algunos fenómenos, o sea, que avanzara el frente frío, el postfrontal dejara precipitaciones, cambiara la masa de aire por lo que teníamos una masa de aire cálida, inestable, qué sé yo, por algo un poco más seco y fresco. De todas maneras, va a persistir todavía durante algunas horas más, quizás mañana todavía tengamos temperaturas bajas, o sea, no las de hoy,
pero sí mínimas de repente de 11, 12 grados y máximas que podrían andar alrededor de los 20. Pero ya para la semana que viene comienzan a ver, la radiación solar de febrero es una realidad. No bien cesen los efectos de este frente frío, volvemos a recuperar. Y se puede dar una segunda ola de calor. O sea, quizás no en los términos que lo tuvimos, pero a tenerlo en cuenta, porque martes, miércoles, jueves ya comienzan a crecer de nuevo las temperaturas. ¿Se puede catalogar de histórico estas temperaturas en esta época del año? Bueno, en Nimbus hace 22 años que hacemos registros y no tenemos un febrero. Teníamos febreros de 15, de mínimas de 15, 16, pero la de 11 es bastante histórica. O sea, no hemos hecho todavía, nosotros tenemos registros cada 5 minutos. No hemos filtrado la base de datos para ver si tenemos algún valor. En Montevideo seguro de que es bastante raro que se haya dado un 11 o un 10 o un 11 de mínima en esta época de febrero. O sea, tenemos algunos fenómenos de precipitación en algunos febreros importantes, segunda quincena de febrero con 200 milímetros en el 2014, pero no asociado a descensos así bruscos de temperatura. Bueno, a tener en consideración en esta noche los fuertes vientos, ¿no? Hablábamos de picos o ráfagas de 70 kilómetros. Tenemos a nuestra espalda un poco lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Es el avance de ese sistema frontal que se enroscó, está volviendo de nuevo sobre la costa. Es bastante normal y lo hemos tenido durante 2 o 3 semanas, vientos sostenidos de 40 a 45 en las madrugadas. Eso ha permitido que sobrellevásemos la onda cálida. Y ráfagas, que cuando tenemos una ráfaga de 40 o 45, generalmente un viento sostenido de 40 a 45, la ráfaga suele tener como coeficiente 2 o 1.8, o sea, tenés que multiplicar el viento normal por 1.8 o 2. Por lo tanto, tener vientos de 40 a 45 es poder tener ráfagas de repente de 70 o 75 kilómetros. Y se dieron, ahora están amainando, pero ha estado fuerte durante el día. ¿Episodios de granizo? ¿Has tenido registro o nos llegaron algunos mensajes también al canal, ¿no? Sí, con el avance del sistema nuboso se dieron algunas nubes de actividad convectiva que se sintió. Siempre el granizo va asociado cuando tenemos ruido, rayos, trueno, qué sé yo, en altura se está produciendo ese granizo. En algunos lugares estamos hablando de granicito, estamos hablando de granizo de frío. No es el granizo de actividad convectiva, ese granizo de que te rompe un parabrisas. Estamos hablando de ese granicito que se da cuando se enfría, los topes nubosos comienzan a descender la temperatura, bajan por su punto de congelación y granizan. Bueno, en resumen, para los que sacaron vacaciones ahora en Carnaval, va a repuntar un poco en la semana. Es un susto, o sea, es nada más que un episodio como para aflojar un poco las tensiones y las temperaturas altas, pero todavía queda verano y vacaciones garantizadas. Una cortita más, ¿estas precipitaciones alcanzan un poco para esta situación de déficit? No alcanzan. Tendría que estar lloviendo 100 milímetros por semana durante los próximos 5 o 6 meses para poder recuperar el déficit que tenemos arrastrando desde hace ya 3 años. Bien, muchas gracias, como siempre. Bueno, compañeros, por ahí un poco el panorama, fuertes vientos, temperaturas bajas que se van a mantener en la jornada de mañana y después, bueno, empieza a repuntar la subida de temperatura en la próxima semana. Muy importante conocer este pronóstico, Martín. Muchas gracias. Ahora cambiamos de tema, Martín, porque el Tribunal de Apelaciones revirtió la absolución de Ángel Cachila Moreira y lo condenó a 8 años de prisión por el encubrimiento del homicidio de Lola Chomnales. Sí, la justicia concluyó que Moreira estuvo 2 veces con Lola Chomnales y además que estorbó la investigación. El Tribunal de Apelaciones, integrado por Luis Charles Vinci Guerra, Ángel Cal Chabán y Gabriela Merialdo, revocó 2 puntos centrales de la sentencia del juez Juan Manuel Gutiérrez de junio de 2022 sobre la participación de Ángel Cachila Moreira Martínez en el asesinato de la joven argentina Lola Chomnales en diciembre de 2014 mientras caminaba entre Balizas y Aguas Dulces. Según señala el dictamen, Cachila vio 2 veces a Lola, una vez ya sin vida, y además conocía a David Sena, el homicida del adolescente. Sena fue detenido en marzo del año pasado después de una larga investigación y procesado por homicidio. Su procesamiento se debió al método que encontró la genetista Natalia Sandberg para poder buscar compatibilidades genéticas de la sangre que había dejado el homicida de Lola en su mochila. Moreira irá 8 años a prisión por encubrimiento del crimen. Según la sentencia a la que accedió MBD Noticias, Moreira encubrió los hechos que desencadenaron la muerte del adolescente, pues ayudó, colaboró, contribuyó o facilitó la sustracción de los autores a la acción de la justicia.
Si bien la justicia descartó que haya participado del homicidio, dictaminó que después de haberse perpetrado el crimen, estorbó las investigaciones de las autoridades. El tribunal detalló que Moreira estuvo 2 veces con Lola, una vez cuando ya estaba viva y otra posterior a su fallecimiento. Primero, el encuentro fue cuando Lola sufrió un desmayo, lo que es compatible con la dieta que había iniciado, el calor reinante y el trayecto recorrido. Dejó a la víctima en el lugar donde se encontró el cuerpo y en la posición en la que la hallaron, también dio detalles sobre las pertenencias durante una de sus declaraciones, indica la sentencia, y en otro fragmento agrega que Cachila llevó al adolescente abajo de las acacias, la dejó en el lugar y se fue. Posteriormente regresó a la escena y se encontró con el cuerpo de ella ya sin vida, dijo el tribunal. En ese momento el cuerpo ya estaba enterrado. Sobre el abandono de la víctima y posterior retorno al mismo lugar, Apelaciones recuerda que Cachila alude exclusivamente a que no quiso comprometerse o complicarse con la autoridad policial. Si bien la justicia había determinado un año atrás, en base a las incoherencias en el relato de Cachila, que este no conocía escena, este tribunal considera que hay contradicciones. Y fue procesado sin prisión el médico militar Ricardo Revetria por las torturas padecidas por presos y presas políticas en el batallón de infantería número 7 de Salto en tiempos de dictadura. Y el juez Claudio Melo le imputó un delito continuado de abuso de autoridad. La denuncia había sido presentada el año pasado por una decena de militantes y exmilitantes del Partido Comunista del Uruguay por violaciones a los derechos humanos perpetrados en el batallón de infantería número 7 de Salto. Las denuncias referían, en esencia, a los abusos perpetrados entre 1974 y 1976 contra militantes detenidos en su mayoría en el marco de la Operación Morgan, según una nota de Brecha. El fiscal Ricardo Percivale había solicitado el año pasado el procesamiento con prisión de Ricardo Revetria, un médico militar identificado por varios testigos como partícipe de las torturas sufridas en esa unidad militar. Revetria, un reconocido médico salteño, fue imputado como coautor de los delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación de libertad. El fiscal aseguró que el médico fue una pieza clave en la represión desplegada en dicha unidad militar. En la sentencia a la que accedió MB Noticias, la jueza Claudia Melo García decretó el procesamiento sin prisión de Ricardo Alberto Revetria Invernici como presunto coautor penalmente responsable de un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos. La justicia entiende, no importa cuál fuera el régimen imperante en el momento, es por demás claro y evidente que ningún sistema puede permitir o considerar como válido la detención arbitraria, privación de libertad sin resolución alguna de la justicia competente y sometimiento a torturas sistemáticas más allá del periodo en que se vivía. Absolutamente ninguna persona estaba ni podía estar autorizada a actuar como se hiciera en el regimiento de infantería número 7 con relación a los detenidos. Cambiamos de tema, Martín. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, defendió ante la Comisión de Hacienda del Senado los motivos por los cuales la cartera decidió la compra de 3 escáneres para aduanas, pese a que el gasto fue observado por el Tribunal de Cuentas. El senador frente amplista Alejandro Sánchez, a propósito de esa compra, dijo que se debe determinar si los procedimientos estuvieron ajustados a derecho. De las 65 observaciones, en definitiva consultas que hicieron las empresas, se tomaron algunas decisiones que podrían haber vulnerado el principio de igualdad de las empresas, permitiendo de alguna manera de que se presentaran documentos que en el pliego se establecían que junto con la oferta tenían que venir los apostillados, es decir, documentos del exterior. Aquí se habilitó a que no, ¿no? Y bueno, y con esa manera se benefició. Luego hay algunas discusiones con respecto a las calificaciones de las empresas y la gran pregunta es, hay una empresa nacional, que es la que perdió, quedó segunda, y hay una empresa transnacional con sede en Delaware, que es la que terminó ganando, pero fue la oferta más cara, ¿no? 43 millones de dólares versus 36. Y entonces, cuando uno mira el puntaje y son solo 2 puntos de diferencia, uno puede entender que son ofertas similares, ¿por qué no se tomó el camino de elegir la más barata para el país? La empresa por la cual el Ministerio de Economía y Finanzas ratifica su adjudicación es una compañía estadounidense, S2 Global. Su fabricante y proveedor es Raspican System. Por su lado, la empresa ranqueada en el segundo lugar en la licitación es Sonda, una compañía uruguaya que ha trabajado con el Ministerio del Interior en sistemas de vigilancia y tiene como proveedora a la empresa china Nuctec. La concesión de escáneres para el puerto será por 10 años, renovable por otros 10. El senador Sánchez se refirió a que desde el Frente Amplio se realizaron preguntas para evacuar dudas de por qué el Ministerio de Economía entiende que están mal las observaciones del Tribunal de Cuentas. Que había una licitación en el año 2019 para adquirir escáneres. Esa licitación quedó desierta. Se da la casualidad que la empresa que gana en esta nueva licitación es la que quedó descartada la vez pasada. Pareciera ser que hubieron muchas impericias
errores y ambigüedades en un proceso licitatorio que puede generar justamente comprometer al Estado uruguayo, porque evidentemente la empresa que perdió y que cotizó más barato y que además es nacional, podría llegar a recurrir estas situaciones, ¿no? Y ahora otro asunto, porque el diputado sin partido, Eduardo Lust, que recientemente abandonó Cabildo Abierto, dijo aquí, en el programa Lado B, que la gestión de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, no consiguió sacar a nadie de los asentamientos. Aseguró que el gobierno tiene el dinero para hacerle frente a este tema, pero decide ponerlo en otro lado. Pero un tema, yo diría, muy grave que hay en el Uruguay son los asentamientos. Los asentamientos es una vergüenza para el Uruguay. O sea, es inmoral tener asentamientos en el Uruguay. En un país que, como dijo el presidente Jorge Valle cuando asumió, sobra tierra y falta gente. Esa frase a mí me quedó. Dice, ¿cómo puede haber gente viviendo en una cuneta en un país donde sobra tierra y falta gente? Nadie lo resolvió al asentamiento. Incluso los gobiernos hicieron que crecieran los asentamientos. Y dinero en Uruguay hay. No el dinero que tiene el gobierno tiene dinero, porque lo ha demostrado con dinero que ha puesto en inversiones que a nosotros no nos dejan nada. Entonces, nosotros tenemos la ministra de Vivienda, que es una persona con mucha sensibilidad, la doctora Moreira, que ha hecho de todo, que va, que viene, que viaja permanentemente, que hace reuniones, que firma convenios. Pero yo creo que el gobierno no le da dinero. Porque ella es la ministra, pero la caja la tiene otra persona dentro del propio ministerio. Y el director de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo afirmó que aún no comenzó ninguna de las obras previstas para la intervención de asentamientos, a pesar de que recientemente el Ministerio de Vivienda anunciaron que se iban a hacer las 30 licitaciones para el Plan Avanzar. Sí, en Montevideo ese plan abarca 12 asentamientos distribuidos en 8 barrios. El Ministerio de Vivienda tiene los proyectos para licitarlo. Lo acordado fue que a través del fideicomiso que tienen ellos hacen las licitaciones, nosotros armamos los proyectos, se los damos como para licitar y ellos después lo licitan. Y bueno, esperando con esas licitaciones que cuando estén arranquen las obras, pero todavía no han arrancado. Bien. O sea que todavía no hay ninguna obra, tampoco se ha desembolsado dinero. No, por ahora, en cuanto al Plan Avanzar, nosotros recién estamos pudiendo arrancar los proyectos que el Ministerio nos había trancado por falta de presupuesto al principio del periodo. Nosotros teníamos convenios firmados por asentamientos para realojar, como El Progreso, una parte de Santa María Eugenia, y Alfonso Lamas, y esos estaban prontos, con convenios firmados y todo, y el Ministerio en su momento nos dijo que no tenía fondos y que esperemos. Bueno, pasaron los años, ahora estamos arrancando esos proyectos, los más viejos, digamos, son los que están arrancando ahora. Los que acordamos con el Plan Avanzar todavía están en proceso. Hay un tema que fue planteado esto del Plan Avanzar, que en realidad es una bienvenida que se pueda trabajar en asentamientos después de 2 años de nada. O sea, 2 años parados, 2 años sin política de vivienda de asentamientos. A partir de ahí se firma el Avanzar y arranca. Después son los tiempos que también van a llevar. Es lógico que muchos de estos proyectos acordados en el Avanzar van a seguir en el periodo que viene, porque no dan los tiempos reales, materiales de obra para poder hacerlo en este periodo. Ahora otro asunto. Familiares de estudiantes del Liceo 41 de Montevideo, ubicado en el Cerrito de la Victoria, manifestaron su preocupación por el intento de espionaje a estudiantes y docentes de ese centro de estudio. Entregaron una nota solicitando explicaciones de lo ocurrido a las autoridades de la educación, pero no han tenido respuesta. ¿Qué pedimos? Bueno, ¿cómo llegan gurises de 15 años que no hacen más que jugar a la pelota, andar en skate, pelearse con la escrita por traer el skate al liceo y hacer ruidos cuando no se debe? Y bueno, están siendo investigados en la causa Astesiano, que para nosotros es grave que se hayan violado los derechos individuales de los adolescentes, que se hayan violado los derechos de la privacidad.
Gabriela, madre de uno de los estudiantes, señaló la falta de respuesta de las autoridades de secundaria, del CODICEN y de la Fiscalía, y señaló que la persona que manejó información de los alumnos con Astesiano y los trató de descerebrados volvió a su lugar de trabajo sin sanción alguna. También se refirió a lo que esto implica para los adolescentes del liceo. Es un tema muy delicado para los chiquilines, el tema de su privacidad, el tema del miedo que manejan, el miedo después a poder volver a expresarse, a qué pasa si vuelvo a expresarme, qué pasa si... trastoca un poco la vida cotidiana del adolescente, de cómo se mueve, de dónde sale, de cómo se junta con sus amigos. Y angustia, genera un montón de angustia y de miedo. Queremos que sepan que estos niños no son gurises, que están solos, que hay familias por detrás, que no vamos a permitir que sean desamparados en sus derechos y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados viendo cómo los violentan y los persiguen. No vamos a esperar que pase a más ni que vuelva a pasar con otros jóvenes. Queremos la respuesta para que esto no siga sucediendo, que no pase, que los chiquilines no estén ni tranquilos ni dentro de su ámbito estudiantil, que es donde deben estar bien y enfocados en estudiar y en aprender. Continuamos en la agenda de la educación porque docentes de la Escuela de Artes y Artesanías Pedro Figari denunciaron que autoridades de UTU realizaron modificaciones en los cursos que afectan la formación artística y las horas docentes. También dicen que la reforma educativa que regirá en UTU desde 2024 no defiende la formación en oficios. La UTU Figari cuenta con bachillerato y cursos de formación profesional de artes y artesanías. Este curso pasó de funcionar en 3 turnos en 2021 a estar únicamente en el turno nocturno a partir de 2022. Además, el bachillerato no abrirá en el turno nocturno. Esto genera una gran problemática para el estudiantado porque muchísima gente que trabaja, todos tenemos distintos horarios y bueno, para los estudiantes se complejiza y no está permitido que se inscriban. Ni en la mañana ni en la tarde. No hay ninguna resolución ni nada dentro de las leyes que impida que un estudiante se pueda inscribir en cualquier turno, ¿verdad? Nosotros consideramos que es un atentado a las posibilidades de los estudiantes por lo que establece la ley de educación. El año pasado perdimos unas 600 horas de clase. Vale aclarar que nosotros tenemos, normalmente en épocas, capaz que en otro periodo hemos llegado a tener hasta 1.500 alumnos y en este momento rondamos los 1.200 alumnos y tenemos 300 docentes, ¿verdad? Y imaginen la cantidad de horas que recortaron el año pasado y en este momento, si no se permite que haya formación profesional ni en la mañana ni en la tarde, afectaría enormemente. En este centro de estudios, la transformación educativa se aplicará a partir de 2024. Aunque cuentan con poca información, preocupa el recorte de horas en los talleres que pasará de 17 a 12. Sí se da como una visión un poco más, si tú querés, tecnológica y nosotros lo que defendemos, como decía anteriormente, es la formación, lo que identifica la UTU, ¿verdad? La formación en oficios. La intención no apunta a defender eso que ha sido concretamente la UTU a lo largo de toda la historia. Nos vamos ahora rápidamente a la terminal de Tres Cruces porque comienza la semana de carnaval y allí se encuentra Mariana Abreu para desarrollar la información que adelantaba al inicio. Mariana, adelante. ¿Cómo anda, Julieta? Sí, como decías, estamos aquí en la terminal de Tres Cruces para ver cómo se está desarrollando el movimiento previo al feriado del carnaval. Estamos junto a Pablo Sarabí, quien es jefe de la torre de control de la terminal. Pablo, bueno, nos adelantabas hace un ratito fuera de micrófonos que hay más movimiento que el año pasado, pero menos que antes de la pandemia. ¿Cómo es esto? Bien, es correcto, sí. Lamentablemente estamos arrancando con un clima bastante frío, como se puede ver ahora hay muy poca gente aquí afuera de la zona de andenes, pero adentro de la terminal está bastante movido. Hoy ya desde temprano, desde el mediodía, hemos tenido un movimiento bastante intenso. Esperamos cerrar el día de hoy con el entorno de unos 1.300 ómnibus entre arribos y partidas aquí en la terminal. Por supuesto que la mayor parte de esos son arribos, partidas que están saliendo hacia distintos puntos del país y buena parte también hasta hacia Buenos Aires, que se está moviendo mucho.
Si nosotros nos estamos comparando contra el año 2020, carnaval de 2020, vamos a estar cerrando, de acuerdo a nuestros pronósticos, con el entorno de un 11% por debajo, esto es con lo que es previo a la pandemia, y si nos comparamos contra el año pasado, carnaval del 2022, vamos a estar cerrando con el entorno de un 33-34% por arriba del año pasado. Si vemos todo lo que es la semana completa, desde el día de hoy hasta que finalice la operativa por carnaval, esperamos que pasen por aquí, por la terminal, en el entorno de unos 7.500 coches aproximadamente. Y bueno, estas cifras que te comentaba son para nosotros cifras bastante buenas, dado la recuperación que hemos venido teniendo en los últimos meses con respecto a lo que eran las cifras que manejaba la terminal previo a la pandemia. Por lo tanto, si bien el clima hoy día no está acompañando, esperamos que en los próximos días cambie un poco y que el movimiento se siga dando tal como se está dando en el día de hoy. Pablo, ¿cuáles son los destinos más frecuentes por estos días? Bien, ya estamos empezando con mucho movimiento hacia el este del país, Maldonado y Rocha principalmente, y también bueno, el norte del país, Artigas, todos los coches con destinos a Artigas han incrementado bastante la cantidad de coches que salen en las distintas frecuencias, y como te decía recién, Argentina, todas las empresas que trabajan principalmente hacia Buenos Aires, en algunos horarios han duplicado la cantidad de coches que parten con respecto a un día, a un viernes cualquiera. Recién lo decías, no parece que estuviésemos en verano, pero lo estamos cerca de la mitad del verano ya. ¿Cómo se vienen registrando las salidas y las llegadas aquí a la terminal? Bueno, de forma muy similar como al comportamiento que se está dando ahora en este primer día de carnaval. El mes de enero, si lo comparamos también con lo que es previo a la pandemia, se mantuvo en ese 11-12% por debajo. Y bueno, hemos tenido realmente un verano, un inicio de temporada hasta el momento que nosotros consideramos que viene siendo muy bueno en cuanto a lo que es el movimiento de ómnibus por aquí. Te agradecemos mucho, Pablo Saraví, jefe de la torre de control de la terminal de Tres Cruces. Volvemos con ustedes, compañeros. Gracias, Mariana. Y seguimos en tema porque la Cámara Uruguaya de Turismo augura una semana de carnaval que alternará muy altos niveles de ocupación durante los fines de semana con caídas abruptas de lunes a viernes. Es así, la presidenta de la gremial, Marina Cantera, dijo que las cifras preliminares indican que en los primeros días de la ocupación estará cerca del 100% en alguno de los principales balnearios. Colonia nos comenta que viene con un 84% de ocupación, La Paloma, por ejemplo, 75%, Piriápolis, que prácticamente va a estar al lleno total, también Canelones, con un 100% de ocupación, según nos dicen, prácticamente no queda casi lugares en el departamento, aunque no nos plantearon aún alquileres de casas porque no tenían todavía ese dato. Pero sí en lo que supone alojamiento va a estar prácticamente todo colmado. Además, con respecto a Punta del Este, desde el sector hotelero se informó que al menos hasta este martes la ocupación superará el 90%. La presidenta de la Cámara de Turismo dijo que en general, en la mayoría de los destinos, habrá caídas de actividad muy grandes tras este fin de semana. Algunos destinos como Piriápolis nos hicieron la salvedad al pasarnos los datos de que la semana, a partir del martes, hay una caída bastante estrepitosa en la ocupación, ¿no? O sea, de porcentajes muy altos, como estábamos hablando, del 100%, del 90%, baja al martes a porcentajes realmente bajos para los destinos. Creo que quizás esto no estaba tan dentro de lo que los destinos estaban pensando, ¿no? Como que quizás se mantenía un poco más, siempre baja en la semana, pero quizás que la caída fuera menor. Da la impresión de que este carnaval va a ser un carnaval bien de fines de semana. Los incendios de esta semana afectaron a la colonia Berro y por eso vamos a establecer contacto con la periodista Macarena Vico para que nos cuente cuál es la situación actual vinculada a este tema. Macarena, adelante.
Sí, Julieta, justamente para actualizar lo que ha pasado en la zona de Colonia Berro, que llevó a que unos 120 adolescentes debieron ser derivados a Montevideo. Vamos a actualizar ahora con Andrea Venosa, directora por el Frente Amplio del INISA, justamente para saber en qué está esta situación, cuántos chiquilines ya ya volvieron a la Colonia Berro y cuántos quedan todavía por regularizar su situación. Bueno, en estos momentos ya pudimos mudar a 5 de los centros que fueron trasladados a Montevideo. Por suerte tuvimos la gestión de la directora Fernanda Cardona en el directorio de UTE, que pudo acelerar lo que es todas las conexiones de energía eléctrica. Eso se pudo realizar en un día por parte de la UTE, aunque quedaron las conexiones en forma rudimentaria. Bueno, ahora estamos haciendo otras gestiones con UTE para poder garantizar la seguridad de esas conexiones eléctricas, pero hay 5 de los centros que ya están trasladados hoy a Colonia Berro, y faltarían 2 centros, que son el centro Piedras y el centro de mayores de 18, que aún continúan en Montevideo en condiciones que no son las adecuadas, pero que bueno, estamos esperando realizar algunos arreglos que todavía quedan en esos 2 centros para poder con la mayor celeridad posible poderlos trasladar. Estos arreglos que tienen que hacer responden a lo que fue el incendio, que entró humo a los centros y pudo haber afectado esto, ¿o son arreglos que ya estaban pendientes en estos centros? No, son arreglos que ya estaban pendientes en los centros, y ahí en realidad es lo que nosotros estamos diciendo con respecto a la gestión de INISA, que hay una ineficiencia en lo que es la gestión de las obras, la infraestructura y el mantenimiento de los edificios. Esto es algo que nosotros venimos denunciando ya en el directorio, que se tiene que tener todos los edificios, por más que no son los edificios dignos que deberíamos tener para los adolescentes, sí tenerlos aptos para poder alojar jóvenes si es necesario en casos como ¿no?, de siniestros. Entonces nosotros apelamos a que eso se pueda realizar, pero la verdad es que tenemos un recorte presupuestal que está operando desde la ley de presupuesto que está vigente y las rendiciones de cuentas que se han venido aprobando, y a su vez una ineficiencia en la gestión de INISA en lo que tiene que ver con el mantenimiento de los edificios, y que tiene relación también con decisiones que se han tomado desde el oficialismo, desde la mayoría del directorio oficialista, con respecto a priorizar algunas obras sobre el mantenimiento de los edificios. ¿Cuáles fueron los desafíos a la hora de trasladar a estos chiquilines que aún están acá en Montevideo para centros que no estaban preparados justamente para recibirlos? Bueno, en un primer lugar, las condiciones edilicias donde fueron recibidos, que no son aptas, eran espacios muy reducidos, con baños que no funcionaban, con sectores que no tenían luz eléctrica tampoco, y por otro lado, lo que tiene que ver con el trabajo diario en los centros, que se vio perjudicado tanto en los centros que recibieron a los adolescentes, como en el caso de los centros que tuvieron que ser realojados en Montevideo. Quiere decir que se vieron impactados todos los cotidianos, no hubo actividades para los chiquilines, y además estuvieron encerrados sin posibilidad de tener un ambiente saludable para poder desarrollar su vida en esos centros. O sea, estamos hablando de que también hoy en día el centro de mayores de 18 y el centro de Las Piedras están siendo perjudicados porque son adolescentes que están viviendo hoy en día en cotidianos que no son los adecuados y en lugares muy reducidos. A partir de esto que sucedió, ¿se plantea desde el directorio pensar en otras opciones, otros lugares que puedan ser utilizados para estos fines, para atender ciertas emergencias, o justamente acondicionar los centros que hoy mencionabas recién que todavía tienen cosas para reparar? Bueno, en realidad se debe poner énfasis en lo que tiene que repararse, que mantenerse de los edificios existentes, y a su vez pensar porque esta ineficiencia en la gestión de lo que fue el presupuesto para infraestructura también ha dejado un fondo dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a disposición de INISA, que puede estarse pensando en algún centro modelo para poder cerrar los centros existentes que no están funcionando y realizar una obra digna en lo que es la Colonia Berro para los jóvenes. Claro que eso depende de las decisiones políticas del directorio, y en muchos casos la voz de la directora de la oposición, como es mi caso, no es escuchada.
Bien, para cerrar, ¿cuándo podrían estar realojados estos 2 centros que aún no volvieron a la colonia? Bueno, uno de ellos, el Centro de las Piedras, ya podría estarse realojando en la semana que viene, y el Centro Mayores de 18 requiere de mayores obras porque además es un centro que ustedes deben haber visto, tiene muchas ratas. Entonces, bueno, hay que también hacer una desratización profunda del centro porque las plagas en ese sentido están todos los días allí presentes y bueno, queremos tener un centro limpio para que se puedan trasladar. El Centro Mayor de 18 va a requerir de más tiempo, pero bueno, lo vamos a intentar hacer lo más pronto posible. Bien, muchísimas gracias, Andrea. Bueno, compañeros, seguiremos este tema de cerca, a ver qué novedades puede haber la próxima semana y las semanas entrantes hasta que estén realojados los adolescentes de la colonia Berro. Muchísimas gracias, Macarena. Un tema más que importante. Ahora cambiamos porque la Intendencia de Montevideo y el Movimiento Scout del Uruguay llevan adelante la campaña Tu ayuda es útil, que consiste en recibir donaciones de útiles escolares para niños, niñas y adolescentes. Sí, la campaña también incluye iniciativas de apoyo escolar a nivel de los barrios. Esta campaña es una invitación a la solidaridad. Como sabemos, siempre el inicio de clases es un tiempo que genera preocupación en muchas familias, en colectivos de barrios, porque bueno, es el comienzo de clases. Entonces, bueno, la invitación a colaborar y a poder aportar útiles, mochilas, túnicas. Bueno, como Intendencia, la verdad, nos sumamos a la campaña que viene haciendo el Movimiento Scout del Uruguay en un convenio de colaboración que tenemos, la fuerza de los jóvenes y la experiencia que viene con toda esa capacidad de trabajo. Nos pareció buenísimo asociarnos. La campaña arranca hoy y el Teatro de Verano es como un lugar que sabemos que estos días, bueno, va mucha gente, entonces ese va a ser el primer punto de acopio. Teatro de Verano, estas nochecitas de acá al fin de la liguilla y bueno, y después del 27 acá en la Explanada. Así que la invitación es a sumarse porque siempre nuestra ayuda es útil. A partir del año pasado que lanzamos la primera campaña de Tu ayuda es útil, que nos juntamos con diferentes organizaciones de la sociedad civil, más de 15, estuvimos trabajando en ese proyecto. Bueno, este año decidimos trabajar en conjunto con la Intendencia en este marco de este convenio que estamos por firmar. Entonces nos parecía útil poder hacer una campaña para seguir ayudando y permitiendo a más personas comenzar con sus clases con algún útil escolar. Los puntos de recibimiento de materiales son el Teatro de Verano de 20:30 a 22:30 y desde el 27 de febrero al 3 de marzo en la explanada de la Intendencia de 10 a 16 horas. Se solicita que sean útiles nuevos o en muy buen estado para el uso de niñas, niños y adolescentes. En otro ámbito les contamos que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Congreso de Intendentes decidieron extender un convenio firmado en 2022 para transferir a las intendencias departamentales recursos del denominado Fondo Agropecuario de Emergencias. Ambas partes de las que mencionabas destinarán un total de 100 millones de pesos para aliviar la situación actual del sector productivo ante la sequía. Estamos solicitando que se terminen los trámites administrativos para rendición de cuentas de estos convenios para liberar nuevos recursos que están necesitando en forma urgente las intendencias para apoyar a los productores. Desde el año pasado establecimos un convenio que fue creciendo en volumen de dinero transferido. Firmamos con casi todas las intendencias el año pasado, a excepción de algunas que no optaron por tomar este camino, pero estoy seguro que este año las 19 intendencias van a aceptar y el ofrecimiento es de 50 millones de pesos, que por esta relación de 1 a 1, donde los otros 50 millones los pondrían las propias intendencias de sus propios fondos, completaríamos 100 millones de pesos de ayuda a los productores en los 19 departamentos, generando de esta manera un respaldo de ayuda a los productores familiares o de menos de 500 hectáreas con NEAT 100, que son evidentemente los más golpeados y los que necesitan un mayor respaldo para poder sortear esta situación de dificultad. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional. Lo abrimos hablando de la conferencia de seguridad en Múnich, Alemania, por parte de la Unión Europea, donde el tema central obviamente es la guerra de Ucrania con Rusia y donde se debaten las promesas de ayuda a ese país desde el punto de vista militar. El presidente Volodymyr Zelensky naturalmente volvió a pedir armas porque dijo que la seguridad de Europa depende del éxito que tenga Ucrania en el campo de batalla, que dicho sea de paso la tiene difícil en el Donbass, en la región del este, más precisamente en la ciudad de Bakhmut, que se ha transformado ahora en el foco principal de la guerra. El presidente francés Emmanuel Macron pidió más armas para Ucrania, también lo hizo el canciller alemán Olaf Scholz. Ambos insistieron en la necesidad de seguir armando a Ucrania para que pueda hacerle frente a Rusia. A una semana del primer aniversario del comienzo de la guerra, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a los invitados a la conferencia de forma remota y sostuvo que sin vencer a Rusia es imposible terminar con la guerra en Ucrania y que para garantizar la seguridad en Europa es fundamental el envío de más armas, advirtiendo que cualquier retraso o duda es un elemento a favor para los intereses del Kremlin. El presidente francés Emmanuel Macron abogó este viernes en la conferencia por intensificar el apoyo a Ucrania hasta que pueda lanzar una contraofensiva que fuerce a Rusia a dialogar bajo condiciones creíbles y elegidas por Kiev, aunque auguró un conflicto largo para el que aseguró Europa está preparada, al tiempo que llamó a los socios a invertir masivamente en defensa, tanto en el contexto de la OTAN como a nivel continental más allá de los límites de la Unión Europea. El canciller alemán Olaf Scholz, por su parte, dijo que Berlín apoyará a Kiev el tiempo que sea necesario e insistió en que Occidente debe enviar vehículos de combate a Ucrania lo más pronto posible, en un momento en que los envíos militares prometidos por los aliados tardan más de lo esperado. Aquellos que puedan enviar estos blindados deberían hacerlo realmente ahora, declaró Scholz, quien luego de haber sido presionado autorizó a finales de enero el envío de tanques alemanes, pero las negociaciones posteriores con los socios de la OTAN no han desembocado por ahora en lograr sumar suficientes soldados para armar un batallón completo de tanques Leopard 2A6, los más modernos que tiene la Unión Europea. El presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente venezolano Nicolás Maduro volvieron a reunirse, esta vez en el emblemático paso fronterizo de Tienditas, como se le conoce, para seguir avanzando en ese intercambio que había quedado trunco durante el gobierno del colombiano Iván Duque por las desavenencias que tenía con Nicolás Maduro. Abogan ambos por un mayor incremento de la actividad comercial, tratan de ir, o mejor dicho, intentan ir hacia un tratado de libre comercio entre ambos países, sobre todo teniendo en cuenta el daño que ha ocasionado todo este enfrentamiento para la economía de ambos países, porque pasó de ser en algún momento de 7.200 millones de dólares al año a 400 millones apenas antes de que se retomaran las conversaciones y, por supuesto, se retomara la relación una vez que Petro llegó al poder. Este año 2002 fue de 1.200 millones de dólares y se espera que este año 2023, mejor dicho, sea de 1.800 el intercambio. En un acto celebrado sobre el puente internacional Atanasio Girardot, conocido como Tienditas, que une a las dos naciones, el presidente venezolano Nicolás Maduro admitió que aunque el intercambio comercial no ha llegado a la dimensión aspirada, las transacciones iban marcando un buen ritmo y una buena dinámica. Maduro aseguró que la firma de este acuerdo echa las bases hacia una nueva dinámica de expansión del comercio, pues actualiza aranceles, el catálogo de productos a intercambiar y establece nuevas prioridades ajustadas a la realidad actual de Venezuela, un país que se empeña en producir, crecer e en construir un modelo postpetrolero, según afirmó. El presidente colombiano Gustavo Petro, por su parte, dijo que hay que llenar estos puentes de comercio, quitar las barreras que puedan haber y reconoció que aún hay mucho por hacer, porque no se trata de que estos puentes se llenen solamente de comercio, sino que se llenen de pueblo, y dijo que no se refería al gran capital que quiere invertir de un lado y otro de la frontera, sino a los pequeños capitalitos de los habitantes, según afirmó el mandatario colombiano. El protocolo cerrado actualiza aranceles y condiciones con los que Venezuela y Colombia buscan recuperar un intercambio comercial que llegó a 7.200 millones de dólares anuales en 2008, pero que se desplomó hasta 400 millones tras la ruptura de relaciones durante el gobierno de Iván Duque en Colombia, cuando las relaciones quedaron cortadas hace 4 años.
Antes de meternos en el informe de Amnistía Internacional relacionado con Perú, de última hora, hay que decir que el presidente mexicano, Manuel López Obrador, dijo que no le va a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, gobierno que no reconoce porque entiende que, según dijo, es un gobierno espurio. Las relaciones están muy mal entre México y Perú desde hace mucho tiempo, sobre todo desde la destitución de Pedro Castillo de la presidencia peruana. ¿Por qué hablábamos de Amnistía Internacional? Porque esta organización de derechos humanos confirma de alguna manera lo que ya se sospecha, que hay un componente de racismo muy marcado en lo que ha sido la represión hacia las manifestaciones contra la presidenta Dina Boluarte. Esto no es nuevo, ni se manifiesta solamente por este hecho, sino que hay un racismo larvado desde hace mucho tiempo en ese país, sobre todo por las élites limeñas, pero no solamente, y porque además la mayor cantidad de muertos proceden precisamente de las zonas rurales o con mayoría indígena en ese país. Según la organización, el Ejército y la Policía Nacional del Perú han disparado de forma ilegítima con armas letales durante las manifestaciones que estallaron en diciembre tras la destitución del presidente Pedro Castillo y que prosiguen en buena parte del país, especialmente contra las poblaciones indígenas y campesinas. En base a datos de la Defensoría del Pueblo, Amnistía Internacional registró que el número de posibles muertes arbitrarias por las fuerzas de seguridad es desproporcional, ya que a pesar de que los departamentos con población mayoritariamente indígena solo representan el 13% de la población total de Perú, estos concentran el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis. Solamente en Juliaca, en el departamento del Puno, donde hay un alto porcentaje de población indígena, 17 personas fueron asesinadas por proyectiles de armas de fuego el 9 de enero durante las protestas, del total de 60 registrado en todo el país. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que no es casualidad que decenas de personas dijeran a la organización que sentían que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos, y que el racismo sistemático arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz, según dijo. La organización basó su informe tras entrevistar a una larga diversidad de perfiles en el marco de su investigación, entre ellos representantes de las fuerzas de seguridad, fiscales, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, periodistas, familiares o testigos presenciales. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Hasta aquí el primer bloque de la edición de hoy. Es así, Martín. Ya venimos con más información y novedades, además, después de unos minutitos. Muy bien, retomamos el segundo bloque. Hay información de último momento vinculada a la salud. Sí, es cierto, porque MBD Noticias confirmó a través del Ministerio de Salud Pública que hay 4 casos de chikungunya en Uruguay. En todas las situaciones se trata de casos importados de Paraguay, donde hay una epidemia en este momento. Es así, estuvimos hablando con Gabriela Huila, directora de Zoonosis y Vectores del Ministerio. Estuvo informando que los casos son 2 confirmados en Canelones, 1 en Montevideo y 1 en Maldonado. Sí, la sintomatología es muy similar a la que genera el dengue, ¿no? Dolores articulares, artritis, además inflamación articular, pero con algo más de intensidad. Ahí está el pequeño matiz o la pequeña diferencia. Es verdad, y las recomendaciones son las mismas que para el dengue. Prevenir que estos casos importados no se conviertan en casos locales, y para eso hay que evitar la generación del mosquito Aedes aegypti, que es el vector de esta enfermedad. Para eso utilizar repelente en todas las horas, cuidarnos en el exterior del país, pero también al regreso de los viajes, y también evitar que haya recipientes de agua en los que se pueda alojar este mosquito y reproducirse. Así que a tapar los recipientes, darlos vuelta, ponerle mosquitero en algunas instancias y protegernos obviamente de este mosquito. Ahora cambiamos de tema porque la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo emitió una nueva resolución con respecto al proyecto Neptuno, que
recordamos, propone la construcción de una planta potabilizadora de agua a orillas del Río de la Plata en el departamento de San José. En esta instancia recomendaron a los organismos involucrados liberar la información sobre la iniciativa y diseñar un plan de participación pública. La Institución Nacional de Derechos Humanos ya había emitido una resolución el año pasado, durante el Consejo Directivo anterior, ante la denuncia de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida sobre el proyecto Neptuno, que incluye la construcción de una nueva planta potabilizadora de OCE en San José. Este nuevo posicionamiento tuvo lugar después de los descargos del Ministerio de Ambiente y de OCE y está dirigido a Presidencia, OCE, al Ministerio de Ambiente, a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y a la Intendencia de San José. La institución dictó una resolución instando y recomendando al Estado a suspender el proyecto hasta tanto no se hubieran hecho una serie de consultas importantes respecto del impacto ambiental, que se hubiera brindado la información necesaria y abierto de alguna manera ese proyecto a la sociedad y a la sociedad civil y los usuarios. Y lo que ocurrió fue que en realidad esa resolución no fue implementada. Y esta nueva resolución enfatiza, que claro, nosotros lo vemos siempre desde el punto de vista de derechos humanos, como es lógico, enfatiza dos aspectos que creo que son muy importantes. El primero es que se libre la información a la opinión pública sobre cuál ha sido el desarrollo del proyecto hasta ahora, porque buena parte del proyecto había sido calificado como confidencial. Entonces no había conocimiento por parte de la opinión pública de qué era lo que iba a hacer y qué consecuencias podría tener. Entonces lo que se recomienda es que ese proyecto tenga la más amplia difusión pública. El segundo punto, que es tan importante como el primero, es que se diseñe un plan de participación pública. Otro asunto, hoy no hay actividad en el Teatro de Verano, pero sí columna de carnaval aquí en MBD Noticias, edición central. Es verdad, Martín, recibimos a Juanchi Castel, volvimos a la normalidad, se podría decir. Se podría decir que sí, estábamos muy desacostumbrados, pero bueno, pasó lo que iba a pasar en algún momento, llovió, se suspendió la etapa de ayer y la de hoy en el Teatro de Verano en materia de concurso, por lo tanto la liguilla del carnaval, esto quiere decir las últimas 8 etapas, la tercera rueda va a comenzar mañana. Mañana sábado empieza la liguilla de un carnaval que de no mediar lluvias va a estar terminando el fin de semana que viene. Voy a hablar de 3 espectáculos de 3 categorías distintas que se están destacando en este carnaval. Comienzo por Los Asaltantes con Patente. De las murgas que pasaron ya por el Teatro de Verano, y 2 veces, a todas las vimos 2 veces, es el espectáculo más redondo, más contundente, el que durante los 45 minutos logra mejor el efecto murga, podríamos decir. Es una murga que critica mucho, que critica cantando, que hace reír. En ese sentido, Germán Medina se ha transformado en un personaje impresionante del carnaval, porque la verdad que es una de esas personas que tiene al público en la mano, que todo lo que tira lo transforma en risa. Hizo algunos cambios del espectáculo, de las partes de él, de primera a segunda rueda, metió varias mechas vinculadas a temas de actualidad que funcionaron muy bien, y la murga en ese sentido encontró en Germán un vehículo enorme para comunicarse con la gente. Además de crítica, de humor y de mucha poesía, la murga tiene en el final momentos muy emotivos, sobre todo una canción, a los 300 años de Montevideo, una canción final retirada que es realmente hermosa. Muy buenas las pasadas de Asaltantes por el concurso oficial. Otro conjunto que hace reír mucho son los Chovis. Bueno, los Chovis en este caso de la mano de Leo Pachela, un conjunto que juega muy bien al desacierto. Lo que hacen los Chovis es muy difícil de hacer y sobre el escenario se ve muy fácil. Esa cuestión de que parece que todo va a salir mal en determinado momento sobre el escenario, que las cosas en cualquier momento se destartalan, que salen por fuera de lo previsto, que están hechas medio que agarrado de alfileres.
Eso que nos hacen creer que es espontáneo está recontra ensayado y funciona muchísimo. Los Chovis tienen un espectáculo que se llama Restos, que básicamente lo que plantea es que ellos, como no pudieron escribir el espectáculo, no tuvieron tiempo, le piden pedazos de espectáculo a otros conjuntos, fragmentos de espectáculos que no usaron y los usan en el espectáculo propio. A partir de ahí se pueden imaginar que el absurdo es total y que eso le sirve para generar ese tipo de humor, ese humor que tan bien le cae al conjunto de El Bicho Joane y Leo Pachela. Leo Pachela, que como siempre tiene todo permitido en el Teatro de Verano, también es el rey de la mecha, por lo tanto lo que tiró arriba del escenario en la segunda rueda fue recontra efectivo. Incluso los Chovis generaron un cuadro nuevo, entero, fue más que una mecha, fue como un injerto de espectáculo que está permitido en el reglamento, lo digo para que nadie se asuste, pero generaron un bloque nuevo que también funcionó muy bien, hicieron reír mucho. Por último, C1080, la comparsa de la familia Silva, la comparsa del Barrio Sur, que tiene un espectáculo también muy redondo, se llama Madraza, habla sobre una mamá vieja que es vecina, que es como la guardiana del barrio, es un personaje típico de cualquier barrio. Esta mujer va hablando y va cantando sobre su vida, sobre sus amores, desamores, su soledad, sus amistades, su ser negro. El ser negro aparece en algunos momentos y muy bien tocado por la comparsa C1080, un espectáculo que es impecable desde lo musical. Los cuadros escénicamente funcionan notable, es redondito, una historia fácil, muy bien contada y muy disfrutable, repito, no solo desde el toque del tambor, sino desde lo musical. Tiene la dirección musical de Juan Steiner, que se luce realmente en este trabajo, en un año que tiene muy buenas comparsas. Atención, estamos en un año de muy buenas murgas y de muy buen nivel de comparsas. Les cuento, para cerrar, que no hay actividad en el teatro, lo decía al principio, hoy prácticamente no hay tablados abiertos, varios ya han resuelto cerrar porque hay un pronóstico de lluvias. Por lo tanto, aquellos que quieran salir y no correr riesgo, hay 4 tablados en Montevideo que son techados. El Paso de las Duranas, ahí en Aires Puros, el tablado del Museo del Carnaval, en la Ciudad Vieja, el tablado del Movie, en Montevideo Shopping Center, y el tablado del Botánico en el Prado, pegado al Jardín Botánico. Estas 4 opciones seguramente se llenen en una jornada como la de hoy, pero para aquellos que quieren ir a ver carnaval, sí o sí, apúrense y vayan temprano a estos 4 tablados porque se van a llenar seguramente. Yo me despido compartiendo con ustedes un fragmento del espectáculo Madraza de C1080. La piel desnuda llora apenas de tantos años entre espinas y sin un clavel. Solo se alimenta de nostalgia y es feliz y bailó. Llena de paz, llena de paz, llena de amor, contagia a vivir, a soñar de que soy feliz por unas horas. Cuento hasta 1000 hijos el alma, colgando sus tambores, la historia de cualquier madre, mezcla de demonios y de bendición, frente a la subida y la bajada, honrando la herencia. La magia de nuestro Y aquí estamos cerrando noticiero y semana en la pantalla de TV Ciudad. Llegamos casi al final, falta el estado del tiempo, algo que fue protagonista además el día de hoy. Es cierto, sí, tuvimos mucha información. Recordemos de paso, Julieta, que rige hasta medianoche por lo menos una alerta color amarillo por los fuertes vientos y persistentes vientos que hay en todo el frente sur y también este del país. Vamos a ver qué espera para el primer fin de semana de carnaval. Eso mismo. Mañana, sábado 18 de febrero, con un poquito de sol, pero seguramente bastante nubosidad, una mínima de 12 y una máxima de 23 grados. En el caso de Montevideo y cercanías puede haber algún chaparrón por la mañana del sábado, pero eso ya queda de lado, según dice el pronóstico, pasado el mediodía, y el domingo 19 de febrero definitivamente mejora con una mínima de 11 grados, muy baja para esta época del año de cualquier modo, y una máxima de 27. Parecería que la situación no se modifica demasiado el lunes 20 de febrero con una mínima de 13 y una máxima de 28 grados. Y ahí terminamos el repaso precisamente y ya dejamos todo pronto para que venga al lado B a la pantalla de TV Ciudad. Es así, no se vayan, quédense en TV Ciudad. Nosotros nos volvemos a reencontrar el lunes. Así es, así que buen fin de semana. Gracias por estar. Buen fin de semana.
El gobierno ajusta detalles para la futura importación de frutas y verduras por efectos de la sequía. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ya habilitó la importación de zanahoria por un periodo de un mes. La visita de Gustavo Leal al padre de Alejandro Astesiano sigue generando cruces entre el gobierno y la oposición. La Institución Nacional de Derechos Humanos emitió una nueva resolución sobre el proyecto Neptuno. Recomendó liberar información sobre la iniciativa y diseñar un plan de participación pública. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, cuestionó en el Parlamento las observaciones del Tribunal de Cuentas por licitación de escáneres en la aduana. El diputado sin partido Eduardo Lust criticó a la gestión de la ministra Irene Moreira porque no consiguió sacar a nadie de los asentamientos. La justicia dispuso el procesamiento sin prisión del médico militar Ricardo Rebetea por las torturas contra expresos políticos en el batallón de infantería de Salto. Ricardo Percivale apelará la decisión. El Tribunal de Apelaciones revirtió la absolución de Ángel Cachila Moreira y lo condenó a 8 años de prisión por el encubrimiento del homicidio de Lola Chomnales. Los presidentes de Venezuela y Colombia reactivaron un acuerdo comercial que estaba trunco desde hace 4 años debido a la ruptura de relaciones bilaterales. Amnistía Internacional concluyó que las poblaciones indígenas y campesinas de Perú recibieron la mayor violencia y represión en las manifestaciones que empezaron en diciembre pasado. La Cámara de Turismo augura una semana de carnaval con muy altos niveles de ocupación ambos fines de semana y caídas estrepitosas de lunes a viernes.